Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga grandemente y quiero compartirles mi tarea a partir de exégesis, de esta exégesis que hice en 2 de Corintios, o traté de hacer en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Quiero iniciar con una pregunta acerca de cómo definir la credibilidad de un actor cuando los opositores lo atacan públicamente en una cultura donde la debilidad era sinónimo de falta de autoridad. Creo que esta es la situación que estaba pasando o que estaba aconteciendo en 2 de Corintios. Y debo mencionar que el propósito en esta labor o tarea no es llegar a resolver ese debate histórico sobre qué es exactamente el aguijón de la carne, pero sí mi objetivo es entender por qué Pablo menciona esto en esta carta dirigida a esta iglesia en este momento histórico. Y para ello quiero hacer tanto una de las primeras cosas que nos enseñó el profesor en la parte de las primeras clases, a un análisis textual. Después irnos a comentarios para poder entender el contexto, ver qué es lo que estaba pasando y asimismo también un análisis retórico y teológico. Y en ese sentido de un análisis textual, quiero resaltar lo interesante de cómo se hace notar el texto transmitido a través de diferentes traducciones de la Biblia, porque encontramos una equivalencia, pero también diferentes ah, decisiones que nos iluminan diferentes ángulos de esta situación que está viviendo Pablo. Y el término griego central aquí creo que es cholops, no sé si se pronuncia así, que puede traducirse como espina, aguijón o estaca. Y una espina sugiere algo pequeño, algo irritante, pero una estaca ya implica algo que atraviesa y paraliza. Las traducciones toman formas, lo mencionan de formas o posiciones distintas. Por ejemplo, la Reina Valera dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté y me dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usa la palabra aguijón, referido a una estaca, pero la palabra bástate implica que la gracia es un territorio suficiente donde uno puede llegar a vivir o donde Pablo está viviendo y dando. Y la Biblia de las Américas dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciere, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Habla también aquí, en este sentido, cambia el aguijón por espina, que es más punzante, pero resalta la acción de Dios al dar el instrumento de la humanidad. La Biblia de Jerusalén dice, y sobre todo, para que la sublimidad de las revelaciones no me engría, fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me engría. Ah, Llama a ese aguijón aquí mismo la Biblia de Jerusalén ángel, sugiriendo una lucha espiritual personal, a lo mejor, o usa una flaqueza en lugar de esa debilidad. En la nueva traducción viviente dice un mensajero de Satanás para atormentarme. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Usa la palabra, me interesa que uses la palabra aquí atormentarme, porque lo que sugiere es un dolor persistente. Y sin embargo, la respuesta de Dios también es una promesa de esa suficiencia. La TLA dice, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina. Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra mejor en los débiles. Y aquí describe también el aguijón como algo muy grave para evitar ambigüedades, se traduce también gracia como amor. Y lo que este análisis comparativo nos muestra es que el texto griego original mantiene una ambigüedad de una forma, no se lo podemos llamar deliberada, porque no especifica qué es ese aguijón y esa ambigüedad, como veremos, es parte de esa también estrategia, creo que retórica, porque también aparece el término ángelos, que puede ser ángel o mensajero, y generalmente otro nivel.
y genera otro nivel de ambigüedad porque no sabemos si es una entidad espiritual o una persona humana que le cause algún problema. El texto no lo resuelve y probablemente esa sea la intención de Pablo al momento de ponerlo de forma, mm, pues así como lo leemos. Y, y para continuar en este sentido, quiero mencionar la parte de un análisis histórico contextual. Y quiero referirme a esto a qué es Segunda de Corintios y por qué existe. Esta carta de Segunda de Corintios es una epístola de respuesta y fue escrita por Pablo unos meses después de la primera carta a los Corintios, y a partir de la información que trajo Tito sobre la situación de la iglesia, los resultados eran mixtos. Por una parte, la congregación se había arrepentido y había respondido positivamente a la primera carta, pero había un problema nuevo y urgente, que era la llegada de los falsos maestros, a los que Pablo llama irónicamente superapóstoles, que estaban cuestionando la autoridad apostólica de Pablo y predicando también un evangelio distinto. Y ese contexto es fundamental porque Segunda de Corintios no es una carta de enseñanza tranquila, más bien es una carta de crisis. Sus propósitos son simultáneos, tanto expresar satisfacción por el arrepentimiento de la mayoría, pero también corregir las fallas que persisten, refutar las enseñanzas, falsas enseñanzas, perdón, y sobre todo defender la legitimidad o defender que mismo Pablo pueda defenderse a sí mismo en base a su apostolado. Pero ¿quiénes eran los corintios? Ustedes saben que la iglesia de Corintio fue fundada durante el segundo viaje misionero y estaba compuesta por una mezcla tanto de gentiles, griegos y judíos. Y esto es culturalmente significativo porque Corintio era una de las ciudades más cosmopolitas e influyentes del Imperio Romano. Y eso tiene mucho que ver, siento yo, desde el cómo llega a formarse el debate o la situación que está poniendo Pablo. Porque Corintio también era un centro comercial, filosófico, cultural, donde la retórica, el poder y la apariencia pública tenían un peso enorme. Incluso podemos llegar a entender que en esa cultura la debilidad física o social era sinónimo de falta de credibilidad. Y un maestro o líder que mostrara vulnerabilidad, enfermedad o incapacidad era automáticamente descalificado ante la audiencia. Y los falsos maestros que habían llegado a Corintio entendían bien esa dinámica y probablemente usaban la debilidad visible de de Pablo, perdón, no, y sea lo que fuera el aguijón como un argumento en su contra. Sin embargo, esto nos permite identificar el campo de la batalla donde Pablo está operando. Hay tanto fue una fortaleza como debilidades dentro de esta iglesia, porque la iglesia responde a la primera carta, había un compromiso real, pero por otro lado también había divisiones internas, también celos, grupos a favor y en contra de Pablo, una iglesia que fracturada, que era vulnerable a ser influenciada por agentes externos. Y quiero pasar precisamente a este análisis también retórico, donde quiero mencionar un punto central de análisis. De este capítulo 12 no debe leerse, creo yo, como una autobiografía espiritual de Pablo y según los comentarios que estuve leyendo, sino debe leerse como una pieza retórica diseñada para desmantelar el argumento de sus opositores. Los superapóstoles presumían de visiones, revelaciones y poder espiritual, y en el contexto de Corintio era esto una moneda de alto valor. Y Pablo responde acerca de esto. Primero relata la visión extraordinaria en su vida, donde sí fue arrebatado, sí al tercer cielo, sí escucha palabras que no se pueden repetir y hace un juego de experiencias espirituales y Pablo gana sin discusión, pero también después de que dice Pablo, yo también he tenido todo esto y incluso hasta algo más extraordinario. eh, Inmediatamente Pablo introduce lo del aguijón y lo hace de una forma explícita para que no me enalteciera. Usa esa para que de un propósito, para que no me enalteciera. Es decir, voluntariamente anula su propio triunfo retórico para introducir una categoría
sus opositores que no contemplan la debilidad como un lugar teológico. Porque aquí y no en otras cartas, mi pregunta sería, y a veces me preguntaba esto, estaba, y en este sentido, esta pregunta es importante porque el aguijón aparece aquí y no en Romanos, Gálatas, Filipenses, porque el problema específico de Corintio lo requiere. En otras iglesias, Pablo no enfrenta un ataque directo a su persona, a a su autoridad basada en una debilidad física, pero en Corintio sí. Entonces el aguijón no es simplemente una confesión personal, sino más bien es una herramienta argumentativa en respuesta a una acusación concreta. Y en este sentido quiero pasar a a la última parte de un análisis teológico, donde el argumento del poder es en base a esa debilidad. Porque la oración de Pablo fue que oró 3 veces para que el aguijón fuera quitado. Y esto es teológicamente relevante, creo, porque Pablo no acepta el aguijón pasivamente ni lo espiritualiza de inmediato, sino que clama esa repetición 3 veces y puedo semejar que tiene resonancias con la oración de Jesús en el Getsemaní, donde tampoco la copa fue quitada. Y ese paralelo no puede ser que no sea accidental, sino que establece la voluntad de Dios, no siempre elimina el sufrimiento, sino que opera a través de él. Y hay una respuesta divina, bástate en mi gracia. Esta es la proposición teológica central del pasaje, porque la respuesta de Dios no resuelve el problema de Pablo en términos prácticos, no quita el aguijón, lo que hace es redefinir el problema. La gracia no es un recurso que Dios da a los fuertes para hacerlos más fuertes, es la dinámica, sino que es la dinámica mediante la cual el poder de Dios opera en el espacio que deja la debilidad humana. Y en el contexto del conflicto con los falsos maestros, este tiene una función argumentativa precisa, porque el modelo espiritual que ellos proponen basado en apariencia, poder y triunfo es quitado por completo. Pablo de cierta forma lo llega a destruir y llega a cambiar toda esa esa forma de pensar, ese modo espiritual, donde la gracia, según este texto, no se perfecciona en una fortaleza o en las fortalezas, sino en la debilidad. Y qué paradoja, porque dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso en la lógica cultural de Corintio, pues era una afirmación absurda. Creo que es lo que Pablo busca, presentar una paradoja que desestabilice las categorías de sus opositores, que dejen de pensar de la forma en la que Corinto, la cultura de Corintio tendía a pensar. Y no puede ganar ese terreno los superapóstoles, porque el terreno no es de la apariencia, no es del poder, sino es donde la debilidad co- que aparente puede ser un descalificativo, es una condición y una posibilidad para la acción divina. Y en ese sentido, el propósito del aguijón, según el propio texto, no fue castigar a Pablo, sino proteger la integridad de su ministerio, de su misma vida, evitar que la grandeza de esas revelaciones lo convirtieran en exactamente aquello que estaba criticando. Y un predicador que vive para su propia gloria, pues, dice Pablo, pues no, y esto era como un impedimento, este aguijón. Y al compartirlo con los corintios, Pablo les ofrece no solamente una defensa de su apostolado, sino un modelo alternativo de espiritualidad de forma radical, distinta a lo que sus opositores creían. Muchas gracias.